Ya, estimados auditores, bienvenidos, buenas noches, gusto en saludarles. Quien les habla Jorge Osorio, conductor del programa que debuta justamente el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado por nuestras redes sociales, el programa Status Quo, que es una mirada legal frente a los temas de contingencia que están sucediendo en el país. Tenemos la participación en esta oportunidad de dos grandes connotados abogados, luego los vamos a presentar. Antes de eso, quiero darle las gracias a Radio Mirador del Gallo. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Ahí, en este sitio web, estimados amigos, ustedes encontrarán más de 130 entrevistas con temas médicos, con temas políticos, con temas de economía, etcétera, soberanistas también, movimientos soberanistas que están planteando sus temas que están por fuera de la dualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que invitamos a nuestros amigos ahí que ingresen a esta radio, a ese sitio web que lo acaba de señalar Alejandro Correa, para, ahí está, ese sitio web para que puedan visitar y, digamos, darse un buen paseo, digamos, para enriquecer un poco los conocimientos. Por otro lado, darle las gracias a Mario Jara que está compartiendo este video ya y lo está masificando en las redes sociales. Le vamos a pedir a nuestros amigos que ya están empezando a conectar, digamos, que ya tenemos los primeros saludos que están llegando de San Bernardo, así que José Abraham, saludos cordiales de San Bernardo, saludos a San Bernardo, a José, que es un fiel auditor. Le vamos a pedir a nuestros auditores, mientras tanto, que por favor vayan compartiendo este video, vayan masificando. Nosotros estamos, por los temas que estamos tocando, estamos con una fuerte censura, sobre todo por Facebook, por lo tanto le estamos pidiendo la colaboración a ustedes para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. La verdad que hemos mejorado sustancialmente la parrilla de la radio, tenemos grandes invitados que ya nos van a acompañar a partir del día, específicamente es un programa nuevo que debuta, va a debutar otro programa a partir de mañana domingo, el próximo domingo, un programa con José Goicolea, también con destacados vecinos acá de Litoral Central, así que también atentos a este programa que tiene bastante interesante. Decirles que mañana vamos a tener la entrevista a una bioquímica y doctora en inmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora argentina Roxana Bruno, en exclusiva una entrevista para Chile. Vamos a tener a la doctora Cinda Brandolino por segunda oportunidad que dar una otra entrevista exclusiva. Solamente lo tiene la exclusividad Radio Mirador del Gallo. Decirle a nuestros amigos que se ha creado un link o un Patreon, digamos, como quieran llamarle, ahí, en este sitio web, donde ustedes pueden efectuar sus donaciones quien quiera y pueda. Es la única manera de que un medio alternativo como este, que no es financiado por la élite de este país, se pueda mantener al aire, y costeando, por supuesto, los mínimos gastos que significan la renovación de equipos, etcétera, etcétera. Así que, por favor, ahí, en este país, porque está ingresado aquí, justamente que Alejandro lo pone, vamos a agradecer mucho los aportes que nos puedan llegar para seguir existiendo como medio de comunicación en resistencia, viendo temas que los medios de prensa no tocan. Dicho eso, estamos debutando con el programa Status Quo, vuelvo a reiterar, donde se van a tocar desde una mirada legal los diferentes temas que están hoy en día en contingencia en el país. Así que por un lado quiero saludar a Tilo Gárate, que ya es un amigo de la casa, digamos, que ya nos ha visitado, esta es su tercera entrevista y al parecer ya lo vamos a tener en forma estable. Él es abogado constitucionalista y además recibió el premio André Elwin por la defensa de los derechos humanos en la época, bueno, bastante dura de este país. Por otro lado, saludar la presencia también del destacado abogado Orlando Castillo, quien es magíster en administración estatal, además es experto en derecho constitucional, está ejerciendo un máster, está ejerciendo un máster hoy en día y a futuro, a mediano plazo, un doctorado en derecho constitucional. Así que para nosotros es un agrado contar con dos grandes juristas, así que primero que nada la palabra a Atilio Gárate. Atilio, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Bueno, saludo a Alejandro en primer lugar, que es el hombre que nos pone en el aire, ¿eh? Y a ti, Jorge, y un agrado conocer al colega Castillo, que ya va con un currículum bastante importante. Hoy día los doctorados y los postdoctorados son importantes porque hay mucha gente que salió en tiempo de la dictadura de Pinochet, ha regresado pero con una cantidad enorme, de tal manera que cuando se producen los concursos, quienes solamente cuentan con una licenciatura nacional van para la cola. Así que muy bien por el colega Castillo, ¿eh?
Muy bien. Perfecto, perfecto, Atilio, muchas gracias por tu saludo. Luego vamos a entrar de lleno, darle la palabra a Orlando Castillo, que también ya lo presentamos. Orlando, buenas noches, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Saludar, eh, por supuesto, al señor director Alejandro Correa y a la señorita Marion Jara en las redes sociales. Y por cierto, a mi colega Atilio. Y bueno, gracias por esas inmerecidas palabras. Quiero hacer un alcance, si me permite. Por favor. No soy experto, solo tengo una pasión constitucional y eso no me hace experto. Solamente quería dejar ese alcance. Gracias. Perfecto, perfecto, Orlando, perfecto. Dicho eso, Es muy re importante, Jorge, lo que acaba de señalar Orlando Castillo, porque el chaqueteo entre los abogados es tremendo. Y es importante precisar, porque yo tengo un doctorado, y te digo que la verdad es que las experticias que uno puede tener son sobre cuestiones puntuales dentro de las diferentes temáticas. De tal manera de que darle un carácter rimbombante, digamos, a los grados y los posgrados, ¿no es cierto? No tiene sentido y es inmerecido. Uno tiene experticia en temas muy específicos dentro del derecho constitucional, penal, civil, etcétera, etcétera. Pero no es porque sepa más que los otros. De repente hay un abogado que no ha hecho ningún posgrado ni ha hecho ningún doctorado y nos saca la mugre en los tribunales. Así que vayámonos con cuidado. Perfecto. Recogido el guante, Atilio Gárate. Fernando Andrade, saludos desde Puerto Montt. Mira, lo están mirando desde Puerto Montt, así que saludos a Fernando Andrade. José Abraham, mientras más nos censuren, vamos al camino correcto, dice Jofre Abraham Jofre, así que saludos. Salvador Puse también nos está mirando. Hugo Ledesma, buenas noches, recuerden, pueden aportar para pagar algunas cosas, dice. Perfecto, bien, Hugo. Enrique Moraga, que también lo tuvimos en entrevista acá exclusiva. Saludos, dice, saludos también a Enrique Moraga, que se encuentra en la zona norte del país, así que una gran persona, un gran ser humano. Abraham Jofre, yo egresé de la Universidad de Chile en Derecho, nunca ejercí, aunque era mi pasión. Mira, ok. Dicho eso, estimados amigos, vámonos a la primera ronda de preguntas. Le vamos a pedir a nuestros auditores que el día de hoy vayan efectuando sus preguntas, van a ser leídas al aire, van a ser contestadas y emplazadas, digamos, a nuestros dos grandes abogados que tenemos, dos amigos abogados que tenemos que nos están acompañando el día de hoy en el programa Estatus Quo. Vamos a hablar, estimados amigos, el tema candente esta semana, y ya lo conversábamos en off. Atilio Gárate ya lo había dicho, lo había anunciado, como dice él, hace ya un mes. Sin embargo, hoy en día ya estamos en la disyuntiva, estimados amigos, del 10%, está pasando al tema del Senado, pero sin embargo, ya la derecha de este país, a través de Andrés Alamán, entre otros personajes, ya está amenazando con ir al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la estrategia que se sigue, estimado Atilio, por ir al Tribunal Constitucional? Demorar un poco más el tema, porque esto es una reforma constitucional, ¿no? Mire, lo importante es ponerse en el timing, le llaman los americanos, en los tiempos, ¿no es cierto?, que tiene este proyecto de ley. En este momento estamos en el segundo trámite constitucional, en que se da cuenta en la Comisión Constitución del Senado, ¿no es cierto?, a la que asiste la ministra Saldívar y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y donde están presentes, ¿no es cierto?, ellos juntos a los senadores de la Comisión de Constitución. Allí, no sé, se da cuenta del proyecto en general. Posteriormente va a venir, ¿no es cierto?, una votación general. Esto va a ocurrir el lunes. Allí, ¿no es cierto?, habrá una sesión hasta el total despacho de esa ley. Y ahí se va a escuchar, ¿no es cierto?, por parte del Senado a expertos. Y se llega a una votación en general. El martes 21, ¿no es cierto?, va a haber este proyecto se va a poner en tabla, y se vota en general el proyecto y se hacen indicaciones por parte de los senadores, ¿no es cierto?, a la moción. No hay límite de mociones, y esto es importante porque es lo que va a determinar, oye,
el tiempo que va a transcurrir, ¿no es cierto?, entre esa sesión y la próxima. Entonces, si se aprueba en general el proyecto, va a pasar a comisiones de constitución, donde se va a tramitar una a una las indicaciones que se hicieron, ¿no es cierto?, en la sesión anterior. Pueden haber 9, 10 indicaciones, ¿no es cierto?, que son como mociones, reparaciones que se le hacen al proyecto, ¿no es cierto? Y después del análisis de estas mociones, los senadores van a votar una a una las indicaciones para despachar el proyecto, el que va a volver a la sala del Senado. Las indicaciones aprobadas por la comisión son debatidas por la sala. Y aquí hay un problema gravísimo que se produce, porque votándose las indicaciones una a una, también se produce un alargue en la tramitación de la ley. Ahora, si la totalidad de las indicaciones que se han hecho son aprobadas, se despacha el proyecto. Ahora, con solo una indicación hecha por los senadores, ¿no es cierto?, al proyecto en general, el proyecto va a ser enviado a una comisión mixta, en donde se va a tratar de resolver las diferencias que habrían entre el Senado y el proyecto de la Cámara de Diputados. Una vez que el texto está acordado, ¿no es cierto?, y se ha producido este acuerdo en esa comisión mixta, va a ser votado por la Cámara de Diputados. Rechazado el proyecto allí, se archiva y no puede ser presentado sino durante un año. Ahora, si se aprueba, y aquí el problema va a manos del presidente, a quien no le gusta este proyecto, y él va a poder hacer dos cosas: o promulgarlo o vetarlo. Si lo veta, ¿no es cierto?, volvemos a los 2/3, que es bastante más alto como quórum que los 3/5 que se han requerido hasta el momento para aprobar esta ley. Y también aparece la posibilidad de que cada uno de los parlamentarios, cualquiera sea un diputado o senador, pueda recurrir, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional para estudio de la legalidad del proyecto. Yo te lo dije en su oportunidad en forma bastante peyorativa. Yo no le veo mucho futuro al proyecto, no le veo mucho futuro. Además que la conducta que ha tenido el Tribunal Constitucional es de constituirse en un revisor de la soberanía expresada por el pueblo en el Parlamento. Entonces puede cambiarlo o puede rechazarlo y la cosa no va a funcionar. Creo que va a ir por los dos lados, por el veto o por la Constitución. El proyecto no pasa. Perfecto, Atilio. La mirada de Orlando Castillo. Adelante, Orlando. Tal como ha explicado concienzudamente el colega Atilio, algo que agregar nada más. Pienso que una solución no transitoria, como es el proyecto actual, que es a través de una disposición constitucional transitoria, pudo haberse dado una solución más integral, como bien digo. Esto es, que dentro del sistema de seguridad social se hubiesen hecho cambios sustanciales y contemplar, por ejemplo, que en esa reforma se pudo haber contemplado el 10 o el 20%, como propuso en su tiempo el Movimiento Social Patriota. Creo que tramitarlo como reforma constitucional en disposición transitoria es un error que, como bien anota Atilio, puede traer más de algún problema. ¿Por qué? Por los quórums. Las modificaciones constitucionales en Chile se hacen generalmente por 3/5, salvo, como bien sabe el colega,
en algunos capítulos, el primero, el tercero, el octavo, el 11, el 13 y el 15, por 2/3. ¿Qué ocurre aquí? Como bien señala Tilio, cuando el proyecto sea despachado por las cámaras, aprobándose el 10% en cuanto a retiro de las cuentas individuales de los cotizantes, el presidente de la República puede, por una parte, o promulgarlo o hacer uso del veto. Y el veto, aquí estamos adelantando materia, creo que podría ir a la dirección de que el quórum que el jefe de Estado anota para sacar adelante esta reforma, piensen que el 2/3 y no lo 3/5. Si así fuese, lo va a vetar. Y las cámaras legislativas, ¿cómo pueden superar ese veto? Solamente con los 2/3. Exacto. No pasa. Imagínense, con el agregado, para terminar en esta parte, de que pudiese llevarse el caso ante el excelentísimo Tribunal Constitucional, y ahí discrepo un poco de mi colega aquí presente, Atilio. Creo que el Congreso no es omnipotente, tiene que estar sometido al principio de respeto a la Constitución. Para eso está el Tribunal Constitucional. Distinto es que cambiemos la integración, que puede o no gustarnos por la calidad y personalidad de los jueces, ¿no es cierto? Pero el Tribunal Constitucional, como guardián de la Constitución, tiene que existir. Eso. Perfecto. Ahí hay una mirada Eso. divergente, estimado Tilio. Bueno, yo la verdad es que siempre he pedido que el Tribunal Constitucional desaparezca una vez por todas. Y es que hace una dualidad, ¿no es cierto?, con el poder soberano expresado, ¿no es cierto?, en el Parlamento. El Tribunal Constitucional no está considerado dentro de los tres poderes del Estado típico de una división republicana y se ha constituido en un superpoder que es posible de cambiar, paralizar, suspender leyes. La hemos visto en reiteradas ocasiones en el gobierno de la Bachelet, por ejemplo. Iniciado el proceso constituyente, que yo creo que está iniciado por el pueblo, y no hay vuelta atrás. Todo esto es una fantasía lo que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque aseguraba yo que pedir una nueva constitución, en los términos en que se ha planteado y en que se ha proyectado para un plebiscito, no puede ser válido, ¿no es cierto?, mientras esté vigente un tribunal constitucional como el que actualmente rige en el país. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez que se realice el proceso plebiscitario, puede que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, requerido por algún parlamentario o por alguna acción que se entable ante ellos, declararlo nulo en base a que no presenta, ¿no es cierto?, los requisitos de una constitucional, para una constitucionalidad de una reforma constitucional. Entonces, yo pienso que si se va a realizar un plebiscito en el futuro, la primera señal que se debe dar es la eliminación del Tribunal Constitucional o la suspensión de sus funciones, porque no se puede estar, ¿no es cierto?, corriendo el riesgo de que el pueblo, en virtud de la soberanía que tan solo a él le corresponde en forma exclusiva y excluyente, se le pueda cambiar por un tribunal que es producto de una constitución que estamos cambiando. No es lógico, no es natural. Orlando, ¿algo que acotar al respecto o vamos avanzando? 2 minutos o 1 minuto para que sigamos avanzando. Adelante. Mire, Adelante. Sí. Es buena la dirección. Gracias. Es cierto lo que dice Atilio en cuanto a que los poderes clásicos son ejecutivo, legislativo, judicial. Pero no es menos cierto que no hay democracia sin un órgano que regule o supervigile la constitucionalidad de la ley. Si no la cumple el Tribunal Constitucional
qué es lo que no le gusta al destacado colega aquí presente, ese rol va a tener que cumplirlo la Corte Suprema. Exacto. Como lo cumplió hasta el año 70, que es cuando se crea el tribunal. Se crea por algo muy interesante, para recordar y hacer un poco historia al derecho. Hubieron siempre problemas entre el jefe de Estado y el Parlamento por las atribuciones constitucionales. Claro. Y eso recordará el colega Atilio, don Alejandro y Jorge, que llevó a un enfrentamiento encarnizado entre el presidente Allende y el Congreso. Al menos en dos materias que me permito recordar. Una fueron los proyectos conjuntos sobre la esfera de la economía, donde el gobierno estimaba por un lado que tenía iniciativa exclusiva y por otro el Congreso que no alcanzó a reunir los quórum. Este caso terminó en el tribunal y también en la inhabilidad que le cupo conocer sobre el acusado señor ministro del Interior, José Toá. Entonces, ¿quién va a resolver esos tremendos problemas que no son los que habitualmente conocemos los abogados de los tribunales de primera instancia? Son conflictos de una envergadura que pueden terminar incluso en una ruptura constitucional. Entonces me parece algo aventurado, como ocurrió, imagínense. Me parece algo aventurado eliminar de un plumazo el Tribunal Constitucional. No, es que me lees mal, me interpretas mal, porque lo que yo estoy diciendo es que iniciado un proceso constituyente como el que estamos advirtiendo, con 2 millones de personas, se da la necesidad urgente de que ese tribunal sea suspendido. Porque si sigue con sus funciones, pese a la voluntad popular expresada en un plebiscito, puede anularlo. Y de hecho podría hacerlo. ¿Por qué lo podría hacer? Porque un cambio de constitución, como tú bien lo has dicho, requiere un quórum de 2/3. Y ese 2/3 no se alcanza en el Parlamento. Y este plebiscito ha sido hecho con force. Sí, fue producto de un pacto político. No ha sido, digamos, producto de alcanzarse los quórum de 2/3. Nunca han estado los 2/3 para producir la reforma constitucional. Bueno, ahora los 2/3, Jorge, si me permite, los 2/3 se alcanzaron en el acuerdo de noviembre del año pasado para reformar el capítulo de reforma a la Constitución. Está bien, tomo el guante, claro, como dice Tilio, pero si está tan preocupado, que lo entiendo que lo esté, de las atribuciones que podría emplear el Tribunal Constitucional contra la Asamblea Constituyente, también me gustaría verlo preocupado de lo que dice el artículo 135, inciso final de la Constitución reformada el año pasado. ¿Qué es lo que dice? Que dicha Asamblea Constituyente no va a poder tocar los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentren vigentes. Lo que en potestad constituyente me parece al menos una impropiedad. Porque además, la reforma constitucional, el constituyente derivado, comete un error, que es confundir todos los tratados internacionales, los de derechos humanos, artículo 5º, inciso 2, y, por ejemplo, los TLC, Tratado de Libre Comercio con China, y con la variedad de países que se han firmado. Entonces, la potestad constituyente del pueblo de Chile, como señala Tilio, está viendo supeditada a una prohibición donde ni siquiera puede revisar si un tratado, por ejemplo, establece una base desigual de garantía entre dos estados. Eso me parece una impropiedad, y también me gustaría, a través suyo, Jorge, preguntarle la opinión a Tilio, qué le parece en esa materia, porque me parece una gravedad muy grande y que pase soslayada. Yo lo que pienso, digamos, y voy por la sana doctrina, la tradicional, ¿no es cierto?, de que el poder constituyente ya iniciado no puede ser inhibido en forma alguna respecto de lo que disponga, porque él es el dueño, ¿no es cierto?, absoluto, en forma exclusiva y excluyente de la soberanía del Estado.
y puede hacer y deshacer si así lo determina. Y no tiene límites el pueblo al hacerlo. Y si lo hace por un acto plebiscitario en que la consulta es directa, yo no veo cómo, ¿no es cierto?, sin violentar la doctrina tradicional, podría ocurrir aquella situación. Perfecto. Vamos a leer algunos comentarios que ya están llegando para que sean dilucidados rápidamente por nuestros dos panelistas invitados del día de hoy, Orlando Castillo por un lado y ambos abogados, y Atilio Cárate por otro. José Abraham dice, don Atilio, un apasionado, me gusta eso, dice, mira, saludos a Atilio, dice. Acá, lo del lunes dicen es un mero trámite. No cantemos victoria todavía, según el análisis que están haciendo los dos abogados, no hay que cantar victoria. Abraham José dice, son instancias dilatorias, un mero trámite. Por acá dice otra persona, a ver si vamos al espíritu de la ley, estarían todos inhabilitados por los refichajes, dicen. Abraham José. Después dice Santiago Rojas, lunes a las 21 horas, gran caceroleo en todo Chile. Leslie Saavedra dice, hay que cambiar la constitución, que sea 50,1% en vez de los 2/3 como la constitución que hicieron los gringos en Chile. Salvador Pucio dice, según estoy leyendo todos los comentarios para que a raíz de eso, digamos, podamos cerrar después el tema con la opinión de ambos juristas. Salvador Pucio dice, según la Constitución, ante una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que sería el veto presidencial, se debería recurrir a la herramienta del plebiscito para zanjar la discrepancia. Lo pregunta Abraham Jofré, y si optamos por la ilegitimidad del Parlamento, pero vamos al fondo y en forma, ¿es legítimo el Parlamento hoy? Bueno, la verdad es que yo para mí, mira, te lo he expresado en varias oportunidades, con 2 millones de personas en la calle, que al movimiento al que han tratado de restarle importancia. No te olvides que el gobierno vio 150.000 personas, es decir, 1.800.000 personas andaban comprando pan a esa hora, ahí en el sector. Desde allí ya parte mal todo esto, porque hay una mala apreciación, hay un diagnóstico errado respecto del movimiento social, ¿no es cierto?, que ha iniciado el proceso constituyente. Y ese proceso constituyente se ha iniciado por decepción y ya con urgencia, por la inhabilidad y la falta de interés de los parlamentarios de ir, ¿no es cierto?, a cumplir aquello que se le ha encomendado al entregarle el voto. Yo quiero recordar que a la señora Bachelet se le dio la más alta mayoría electoral de que tenga conocimiento de la historia electoral chilena, para que cambiara la Constitución y para que hiciera una reforma importante y en lo posible dejara fuera el sistema de las AFP. La señora Bachelet se hizo la lesa, vio también una movilización importantísima al respecto y mutis por el foro, pues, fue a consultar a otra gente que es la que maneja los fondos provisionales, y ha tenido un premio, ahora está blindada por allá en los Estados Unidos. Yo creo que en este tema de las AFP, más allá del tema constitucional, hay que verlo desde varios puntos de vista. Y uno de ellos es el social. Y ese es importantísimo. La plata es de los trabajadores. Eso es lo primero. Y ellos, como dueños del dinero, tienen todo el derecho a decidir cómo se administran y cómo se retiran los dineros. Y hoy día vemos que la preocupación por el dinero de los trabajadores es cuestión esencial en el país. Desde siempre los gobiernos han utilizado la plata de los trabajadores ante las cajas de empleados, las cajas de las que existían anteriores. También los gobiernos usaban esas plata, ¿no es cierto?, para financiar los gastos sociales. Y desde el segundo gobierno de la señora Bachelet hasta este momento, las plata que se han utilizado en todos los beneficios sociales
provienen de la plata de los trabajadores. Ese es un absurdo. Ese es un absurdo. Como lo es también el negarle a los trabajadores, que son los dueños de ese dinero, y de lo que tienen que convencerse los trabajadores, porque la mayoría de este país no considera los fondos previsionales, no los considera como suyos. Y ahí han fallado todas las organizaciones no gubernamentales que están por la concientización, la socialización y la lucha por estos derechos por los trabajadores en socializar, perdónense la redundancia, el principio de que las platas son de los trabajadores y que por tanto ellos tienen el privilegio y el derecho, ¿no es cierto?, de decidir qué se hace con ese dinero. Eso es lo primero que yo creo que habría que tener en consideración con este asunto de las platas. El segundo elemento que hay que considerar es que se ha producido una pugna entre dos sectores importantes. Uno, la civilidad, ¿no es cierto?, que está obligada, a punta de metralleta, lo fue en un origen, a cotizar en los fondos previsionales, y, ¿no es cierto?, los beneficios que reciben, ¿no es cierto?, los uniformados, que no están en el sistema de AFP y que tienen el sistema antiguo, el de Capredena, en donde, ¿no es cierto?, se puede visualizar, pero con absoluta claridad, la estafa, la maldad y la perversión que se está realizando y que se sigue realizando y que se insiste en ello con los trabajadores, con los fondos provisionales de los trabajadores. ¿Por qué? Un profesor con 30 o 40 años de servicio tiene una jubilación no superior a 300.000 pesos. Y un soldado con grado de sargento tiene uno de 1.200.000 por el mismo tiempo y por menos tiempo también. Yo no quisiera plantear esta rivalidad, pero que está escondida entre el mundo militar y el mundo civil. Pero existe. Yo, como me enseñó mi profesor de Derecho Constitucional, el padre Pascal, a quien admiré toda mi vida, un hombre serio, la nivelación tiene que ser hacia arriba. Nosotros no queremos que los militares vengan a ganar 300.000 pesos después de 25 años, 30 años. Lo que queremos es que los profesores y los trabajadores chilenos ganen lo mismo que ellos después de los 30 años. Nivelemos para arriba. ¿Cómo lo hacemos? Pero si hay dinero, si este país es rico, este país tiene las mayores reservas de cobre y de litio, que son los dos elementos más importantes de los que puede disponer un país, ¿no es cierto?, para su desarrollo. Porque todo lo que viene para adelante, ¿no es cierto?, tanto en tecnología como en otros rubros, es en base al cobre y al litio. Y nosotros tenemos el privilegio de tener los principales lugares, ¿no es cierto?, en esos rubros. Es importante esta disquisición, porque una de las alegaciones que hacen quienes no quieren devolverle la plata a los trabajadores es que precisamente se empobrecería el país, no habría y que los mismos fondos de los trabajadores sufrirían una merma en todo esto. Francamente, oye, no tiene asidero. Le doy el pase Adelante, a mi colega. Perdona, Tilio, te faltó contestar la última pregunta, que era, pero vamos al fondo, dice Abraham Jofré, y forma, ¿es legítimo el Parlamento de hoy? Bueno, mira, la legitimidad siempre se ha apreciado en dos ámbitos, en el del origen y el de la conducta. En cuanto al origen, claro que es legítimo, han sido elegidos en elección y mediante todo el desarrollo de un Estado de Derecho. Pero la conducta es inadecuada.
y por conducta. Ves tú la cantidad de corrupción que ha habido en el Congreso, partiendo por leyes hechas a la medida de los financistas de sus campañas electorales. Claro que lo es, claro que no están autorizados y que están absolutamente inhabilitados. Perfecto, Atilio, gracias por tu tremenda exposición. Vamos a la exposición de Orlando Castillo. Adelante, Orlando. Mire, es interesante notar lo que dice el colega. El cobre y el litio. Antes lo fue el salitre. Así. Y mire lo que provocaron al glorioso presidente Balmaceda. Claro. ¿Se da cuenta? Las cosas no han cambiado mucho. Nada. El espectro político no va a permitir que el Estado, por ejemplo, monte la industrialización a través del litio. No lo va a permitir, porque están financiados por conglomerados extranjeros para que finalmente el país no surja. Y en eso no ha cambiado nada y convalido con Atilio. Pero aquí quiero decir una cosa al margen, si me permite también. Adelante. Hay un montón de demandas que no eran el cambio constitucional. Una era el TAG, excesivamente caro por ocupar la Panamericana, que siempre fue nuestra. Otra, la delincuencia desatada, que mucha gente la atribuye a una justicia excesivamente garantista. Otro era el de la AFP, sin ninguna duda, en la ISAPRE, y conocemos más o menos el talante de todas esas peticiones ciudadanas. Aquí los señores políticos creo que están cometiendo un error sin querer. Han caído en una inobservancia. Primero, el asunto de la AFP es ley de quórum calificado. No tenían por qué hacer una disposición constitucional transitoria y tampoco permanente. Es decir, con un quórum más bajo, ley de quórum calificado, que es la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, pudieron haber solucionado este problema. Así es. ¿Y qué digo? Hace 3 meses atrás. El asunto del TAG, el del asunto de las concesiones, también no es tema constitucional. Así que, ojo, no pensemos que la constitución nueva, si es que llegase a triunfar la opción apruebo, va a solucionar todos los problemas. Porque muchos temas no son constitucionales. La carta política lo reenvía al legislador, ya sea de ley de quórum calificado, como le acabo de decir, o incluso ley simple. Entonces, ojo, dicho lo anterior, quiero señalar que al operar el Congreso de esa manera, vuelve a tensionar aún más las instituciones chilenas, porque seguramente el caso va a llegar al Tribunal Constitucional y sometido a una tensión, creo que innecesaria, porque se pudo haber tramitado, como les digo, por ley de quórum calificado y no por reforma constitucional. No sé qué señal dan los políticos. Nos quedamos nuevamente con la pregunta en el aire, ¿no es cierto? Yo pienso, Orlando, que tú en tu diagnóstico olvidas algunas circunstancias de hecho, que los que estamos más metidos en la política contingente no podemos dejar de advertir. Y es que la institucionalidad está quebrada hace mucho rato. La institucionalidad que tú pretendes defender y mantener es una institucionalidad producto de un Estado de Derecho neoliberal. Y lo que estamos buscando hoy día a través de una constitución nueva es un Estado de Derecho nuevo, un Estado de Derecho social, donde las necesidades sociales, el bienestar social sea prioritario a todas estas libertades que se dan en el sistema neoliberal. El derecho de propiedad tiene que tocarse. Obviamente que
Es esta Constitución, ¿no es cierto?, con su principio subsidiario, que no está dicho en ninguna parte de la Constitución, pero que opera con una frialdad tremenda, es la que permite, ¿no es cierto?, precisamente que se entre a disponer del cobre y del litio, que por mandato, por unanimidad del Congreso, antes del periodo de Pinochet, ¿no es cierto?, y que Pinochet no tocó en ningún momento, se estableció que todos los recursos minerales de Chile pertenecían al pueblo de Chile. Y no era posible, ¿no es cierto?, tocarlos, ni cederlos. Ese principio hay que mantenerlo, hay que recuperarlo. Porque en la medida en que tengamos los recursos de esto que estamos hablando, como el cobre y como el litio, nosotros podemos garantizar, ¿no es cierto?, que cualquier cambio y que cualquier beneficio social va a tener su financiamiento. Porque gran parte de las alegaciones de los neoliberales, de la derecha de este país, está en que al realizar todos estos beneficios sociales, ¿no es cierto?, se desfinancia el Estado y no hay dinero, ¿no es cierto?, para poderlos cumplir. Eso es una falsedad, es una falacia tremenda. Orlando, adelante, Orlando. La institucionalidad neoliberal de la cual describe Atilio, y que por cierto tiene razón, ha sido bastante bien aprovechada por la derecha y por la izquierda progresista. Ahí se han quedado bastante en silencio porque pucha que le aprovecharon y pucha que les gustó. Y ahora se suben al carro de la victoria de los 2 millones de manifestantes por cambios profundos y entienden y hacen aparecer como que toda la nueva constitución se lo va a resolver. No estoy diciendo que así no pueda ser. Ojalá así fuese. Pero lamento decir que las expectativas quizá no puedan ser llenadas. Y el día de mañana, cuando la gente se dé cuenta quizá de una mentira que está en camino, ¿qué van a decir los señores políticos? Ustedes querían cambio constitucional. Ahí está. Ojo. Importante lo que plantea Orlando, con esa mirada bastante discrepante. Me parece muy bien tu mirada. Vamos a ir a una pregunta que lo está llegando a Atilio Gárate. La señala Enrique Moraga, que también es abogado, y dice: llama la atención que el plebiscito de entrada es con voto voluntario y el de salida obligatorio. ¿Por qué no hacerlo ambos obligatorios para asegurar participación inmediata? Perdón, Jorge, Atilio se desconectó. Pregúntale a Orlando. Orlando, adelante Orlando. La misma pregunta, Enrique Moraga dice: llama la atención que el plebiscito de entrada es con voto voluntario y el de salida obligatorio. ¿Por qué no hacerlos ambos obligatorios para asegurar participación inmediata? Orlando. Tiene mucha razón lo que está consultando el distinguido radio escucha o público. Tiene mucha razón. No se vislumbra una razón distinta para que en uno, el de entrada, sea participación voluntaria y el de salida sea voto obligatorio. No hay ninguna razón doctrinaria, jurídica, política, social para hacer esa distinción. Tiene toda la razón. Perfecto, perfecto. Ahora, Guián Galás hace otra pregunta, estimado Orlando, mientras llega Atilio. Parece que Atilio sufrió un atentado, Atilio, un atentado cibernético. Dice: todos fuera, dice, hagamos valer la Constitución actual en su artículo número 5. La soberanía de la nación recae sobre sus habitantes, no en partidismo ni en gobierno de turno. Tu apreciación jurídica, estimado Orlando. El artículo 5 señala que la soberanía reside en la nación. Tiene toda la razón la persona, el señor Galás, que está escribiendo. ¿Qué ocurre? Este Congreso deslegitimado, con muchos diputados y senadores que fueron desaforados en su tiempo por causa de financiamiento irregular de la política, pretende erigirse como el adalid, ¿no es cierto?, de la legalidad,
del respeto y la justicia. No puede ser más falso. Ojo, respondiendo a la pregunta del señor Galás y ahondando en ella, es delicado lo que vamos a expresar, pero lo vamos a decir de una manera que no sea técnica. Hay una posibilidad desatada por el señor abogado del Partido Socialista, don Fernando Atria, y también vociferada por el señor de la AFP, no más AFP, señor Mesina, en cuanto a considerar que la Asamblea Constituyente que se pueda elegir tenga una hoja en blanco. Suena bien, suena ideal, y que cesase en sus funciones al Congreso, por ejemplo, y que la sustituyera en dicho poder legal y en dicho poder constituyente. Pero ahí podemos tener dos caminos, o el camino dictatorial o el camino de la institucionalidad plena que alegaba el señor Galás. Entonces es complicado. No tenemos una bolita mágica, ¿no es cierto?, para vislumbrar para dónde van las cosas. No le puedo decir tampoco un dicho chileno que señala mejor diablo conocido que por conocer. Pero no se olvide que la soberanía reside en la nación. Eso es cierto. Perfecto, Orlando. Atilio Gara, ¿te estás por ahí, Atilio? Estoy aparecido y estoy con un teléfono ahora. Ah, No sé qué le perfecto. pasó. Yo pensé que había sufrido un La ataque. soberanía no, la soberanía no radica en la nación, Orlando, radica en el pueblo. El principio sano y al que obedece, ¿no es cierto?, el concepto de democracia es que es el pueblo el soberano, ¿eh? El pueblo. El concepto de nación es una cosa más etérea. Sí, Podemos discutir sobre eso en doctrina, pero Atilio. el pueblo es, a mí me gusta ese principio, el pueblo. Sí, Somos Atilio, todos, Atilio, somos todos, Atilio, lo que pasa, ricachones y flaites. Pero te digo, te voy a decir más. Fíjate que había un señor, creo que era un mate, que decía que la soberanía era de ellos, porque eran los dueños del país. Lo voy a buscar por ahí en un próximo programa con Orlando, ahí lo vamos a conversar. Que decía que eran ellos los dueños del país y eran los grandes contribuyentes, por lo tanto mandaban toda la cosa. Bueno, el principio de pueblo, oye, es un principio sano, constitucionalmente aceptado en toda la doctrina comparada. De tal manera de que allí vamos a discutir, pero con Orlando, aunque creo que me excedí, porque estos conceptos de nación, país, estado, pueblo, son conceptos que nosotros manejamos los abogados, ¿no es cierto?, en un juego intelectual, que el pueblo mismo no entiende. Y ese es otro tema que hay que tocar. ¿Hasta dónde nuestro pueblo es responsable, suficientemente informado y suficientemente apto para realizar una nueva constitución sin la élite intelectual como se propone? Atilio, Cuidado. te voy a hacer un comentario que está llegando, que lo efectúa Fernando Andrade. Es un comentario, pero quiero tu apreciación. Dice, el proceso constituyente es un fraude que no permitirá cambiar una pizca del sistema. Yo creo que es correcto lo que dice. Y aún con el apruebo, yo creo que no se ha ganado nada. Es más, yo estuve siempre por la Asamblea Constituyente, porque veía que se estaba produciendo, y estuve en medio de la movilización social, y vi cómo a través de las juntas de vecinos la gente estaba motivada y participaba y trataba, ¿no es cierto?, de hacer prevalecer sus intereses, tantos años postergados, en fin. El problema se comienza a producir cuando aparecen todos estos señores que pretenden, te lo dije la vez pasada, adueñarse del movimiento social, conducirlo, representarlo, etcétera, etcétera. Porque hoy día hay un problema al que nos vamos a tener que abocar. Hoy día hay una pugna entre los políticos tradicionales, ¿no es cierto?, todos neoliberales, de izquierda y de derecha,
porque no existe la izquierda en este país, ni hay una oposición tampoco a Piñera. Piñera está gobernando sin oposición. El hecho que se haya votado hoy día por el asunto de los del retiro del 10% no implica de que haya una oposición a Piñera, perdón. No, aquí hay un consenso y simplemente están tratando de salvar un poquitito la responsabilidad que tienen, ¿no es cierto?, respecto de la pobreza que en este momento amerita el pueblo chileno. Bueno, me paso allá, sí, me paso al computador ahora. Perfecto. Ahí entró mi asistente, Ah, de acuerdo. Ok. Son las cosas que suceden cuando uno transmite vía streaming. Orlando Castillo, tu opinión. El movimiento social patriota no confía en los políticos. Y hace un llamado a la población a que se mantenga muy alerta de lo que pueda ocurrir. Porque puede ocurrir que a río revuelto, ganancia pescadores, se dice en Chile. Y los señores políticos hagan que cambie todo para que no cambie nada. Vamos a lo trascendental. Vamos a ver si hay industrialización en el país. Vamos a ver si los tratados internacionales que se firmaron indiscriminadamente pueden ser revisados, incluso desahuciados por el presidente de la República, ¿por qué no? Vamos a ver si terminamos de entregarle soberanía a organismos internacionales que nada saben de Chile. Vamos a lo grueso. Si la Constitución nueva va a permitir cuestiones meramente valóricas, por ejemplo, que el constituyente ya no proteja el derecho a la vida y se permita un aborto libre, gratuito, sin causales, como señala cierto grupo de la población, bastante reducido, creo. Esas son cosas valóricas. Y en ciencia política, las cuestiones valóricas siempre sirven para dividir a la población, no para unirla. Entonces vamos a lo fundamental. El señor Atilio, con muy buena intención, por cierto, señalaba lo del cobre y lo del litio. Yo señalé antes lo del salitre. Vamos a lo fundamental. Si no se toca lo fundamental, me atrevo a decir que esto va a ser un fraude constitucional. No por forma, sino por fondo. Porque la forma va a seguir lo que señala el capítulo 15 modificado. Pero si no vamos a lo fundamental, ¿qué es lo que la gente realmente quiere? Que el país sea nuestro. Me temo, por supuesto, me temo que mucha gente será decepcionada. Mucha gente será decepcionada. Eso, Jorge. No, pero Orlando, mira, fíjate que en el tema de los partidos políticos, este es un tema en el que se va a tener que entrar a fondo, porque hemos sostenido en varias oportunidades de que en Chile no hay democracia, sino que hay una partitocracia. Los representantes del pueblo, por excelencia, son los parlamentarios. Y estos gallos han creído de que están allí elegidos porque son más inteligentes que el resto, o porque son mejores. Y no es así. Es porque tienen la confianza, ¿no es cierto?, de una parte importante de la población que les permite llegar, ¿no es cierto?, al Parlamento para ejecutar leyes en base a proyectos, ¿no es cierto?, a programas que ellos mismos han ofrecido en sus campañas electorales. Dicho esto, ¿no es cierto?, hay que también atacar el tema de que ellos no han sabido responder a sus propios programas y han ido, ¿no es cierto?, por satisfacer y atender privilegiadamente los intereses de sus financistas electorales. Y eso lo vimos, pero con absoluta claridad en la ley Longueira, en la ley de pesca. Por eso que yo te señalaba, y este asunto de los financiamientos de las campañas electorales por personeros o entidades o grupos de facto, ¿no es cierto?, poderosos, es una cuestión que todos los parlamentarios sabían y que todos permitían.
yo no puedo olvidarme, ¿no es cierto?, de la votación de la señora Allende, del Lagos Weber y otros más, todos tan alcahuetes con el fraude electoral producido por el financiamiento ilegal, ¿no es cierto?, de las campañas. Porque todos estaban financiados ilegalmente, la gran mayoría. Acabo de ver ahí un dime que te direte entre Fuachaín y Moreira. Y uno le representaba al otro, oye, pero tú tenés dos discursos, le decía uno con los empresarios y otro con... Bueno, mira, más allá de lo que se puedan decir ellos, queda patente, ¿no es cierto?, de que ellos se conocen sus maldades, sus maldades. Y claro, durante todo este tiempo de post-Pinochet, ¿no es cierto?, ha habido una transaca que hoy día queda de manifiesto y que el pueblo estimó inaceptable y lo estimó de una manera pacífica, porque los disturbios vinieron después de que fueron atacados por las fuerzas de represión. Pero el movimiento inicial del 18 de octubre, y yo estuve en el medio de eso, era de señoras con sus bebés en brazos y con una cacerola y una pala, ¿no es cierto?, con canciones, con expresiones artísticas. Lo que vino después vino precisamente por la mala conducción del gobierno en términos de cómo leer, ¿no es cierto?, la demanda social. Yo veía 2 millones de manifestantes peleando legítimamente por legítimas reivindicaciones. ¿Y qué veía el gobierno? ¿Qué veía este señor Piñera? Terrorista, delincuente, militares a la calle. No se le ocurrió nada mejor, militares a la calle, a disparar, a mansalva. Perfecto, Atilio, ¿quieres algo complementar o seguimos avanzando? No, ahí nomás. Ahí, vamos. Entonces, Carlos Nicolás Palacios Keller dice lo siguiente: no diría que el dinero es de los trabajadores, el dinero es del Estado, y es donado, o más que donando, entregado al Estado para que éste pueda imponer justicia y entregar no de manera digna, ya que esa palabra está muy manoseada, sino de manera justa, y el Estado, al estar capturado por buitres internacionales, quienes son los que están en el gobierno. Las pensiones son injustas, no socialicemos, conquistemos el Estado, dice Carlos Palacios. Vamos a seguir, ¿eh? Ahí están llegando una pregunta bastante interesante que se están pidiendo pronunciamiento sobre la ley 21.200. Dice: estimado, buenas noches. Pedro Pablo Guzmán, que es el jefe nacional del Movimiento Social Patriota, dice: estimado, buenas noches, ¿podrían hablar de las imposibilidades que ha planteado la ley 21.200? Atilio Gárate. No, que conteste el Castillo. Ahí conoce bien a dónde va nuestro amigo Pedro Pablo. Por favor, Alejandro. Orlando, por favor. Mire, lo hemos dicho, lo que hizo la ley de reforma constitucional 21.200 hizo 3 grandes cosas. Permite el llamado plebiscito, ¿no es cierto? Deja fuera al Tribunal Constitucional y le entrega a un comité de 5 jueces de la excelentísima Corte Suprema que puedan conocer sobre las reclamaciones en contra de los procedimientos que pueda adoptar la Convención Constituyente. 2. Tercero, limita, repetimos, la potestad constituyente del pueblo de Chile. Dice razonablemente el artículo 135, inciso penal nuevo, que la Asamblea o la Convención no podrá tocar las sentencias judiciales que se encuentren firmes, lo que parece razonable. No podrá tampoco tocar el régimen republicano ni su régimen democrático. También parece razonable. Aunque alguno, o más de alguno, podrá discutirlo. Pero volvemos a insistir. ¿Por qué la Convención Constituyente tiene que ser revisada? No puede tocar los tratados internacionales. ¿Por qué? No, pero además, Orlando, nadie me puede dar una respuesta razonable. Orlando, cuando se produce el principio constituyente y el pueblo, ¿no es cierto?, recupera su soberanía, ¿no es cierto?, la recupera para volverla a expresar en normas básicas,
que son las que van a dirigir. No puede ser limitado ni controlado ni siquiera por la Corte Suprema, ni por nadie, porque ese principio constituyente, ¿no es cierto?, puede sacar hasta la Corte Suprema para afuera y puede declararlos a todos, como lo hizo Pinochet, ¿no es cierto?, los puede, porque él tomó la potestad constituyente, ¿no?, los puede declarar en receso, ¿no es cierto?, y cambiarlos y nombrar otra gente más, como te dijera yo, más fácil de llegar, ¿no es cierto?, a un proceso absolutamente democrático. Lo que se quiere acá es seguir teniendo amarrado al pueblo. Y por parte de los partidos políticos con sus famosos acuerdos de paz, lo que pretenden es mantenerse. El movimiento social, y eso es lo que tienen que entender los políticos emergentes como tú, como el señor Kuzman y otros más, tienen que entender que el movimiento social no era contra Pinochet, ni era solamente por los fondos de... Es un proceso contra 30 años de injusticia, en que la alegría que se le prometió no llegó nunca, en contra de una transaca entre derecha y izquierda, con finalidades secundarias, con una frescura tan grande como ver al Partido Socialista invirtiendo en Soquimich, cuestiones incomprensibles para un político viejo como yo. Y digo político de alta política porque no he ocupado nunca un puesto ni he recibido un peso del Estado. Nos ocupamos de la política verdadera, no de la política electoralista. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que atacar algunos rubros sumamente importantes en este proceso plebiscitario. Yo he aceptado ir por el apruebo y he pedido que la gente vaya por el apruebo, porque de nuevo... Se cayó al parecer Atilio, nuevamente. ¿Estás por ahí, Orlando? ¿Me escucha? Sí, ahora te escucho. Parece que Atilio nuevamente sufrió otro atentado cibernético. Nuestro destacado amigo Atilio Gárate. Sí, estábamos hablando del artículo 21.200. La gente se está manifestando y, como lo dice en jerga, se dice en jerga chilena, topón para adentro con el tema. ¿Ah? Quisiera que a través suyo una pregunta mía se la hiciera a don Atilio. Perfecto. Él acaba de señalar que la alegría que ya venía, que se cantó el 89, nunca llegó. No podría ocurrir que el plebiscito constitucional 2020-2021 pueda ser una versión 2.0 de la alegría ya viene. Yo creo, se lo digo Jorge, que una cuestión tan trascendental, yo creo que el alma del chileno no la soportaría. Se lo digo honestamente. Por supuesto, es insostenible. La verdad que ya se hiciera insostenible. Sí, Atilio, ya has tenido... Volví. No, he tenido Sí. problemas, sí. Estoy has teniendo tenido problemas por todos lados y ahora son técnicos los que tengo. Primero me suspendió Facebook por 7 días en una publicación que tú conoces y que no tenía nada que ver con las normas comunitarias. Me suspendieron de perversos que son nomás, porque para callar a un fulano que estaba achuntándole. Bueno, Atilio, sí. conversábamos con Orlando y decíamos, efectivamente, el año 89, cuando se anunciaba con bombo y platino que la alegría iba a llegar. Finalmente, todos sabemos que la alegría no llegó. Ahora, referente al plebiscito que se va a llevar a cabo, supuestamente, ¿no sería esto una versión 2.0 de la misma alegría que no llegó? Peor, pues. Yo te decía a ti que había ido yo por este apruebo, después de muchas cavilaciones. Yo habría llamado a no participar de este plebiscito. Por cuestiones como las que detallábamos con Orlando, ¿no es cierto? Fundamentalmente aquella de las limitaciones que se le ponía al poder constituyente, que no
que no son propias, ¿no es cierto?, de un proceso de esta naturaleza. El proceso constituyente no puede tener limitaciones de ninguna especie, ni mucho menos ser revisado, porque el poder es del pueblo, la soberanía es del pueblo, no de ninguna otra institución ni ninguna otra comisión que este pueblo no cree. Y si vamos a hacer una constitución nueva, tú no le puedes poner cortapisa. Y mucho menos, ¿no es cierto?, en la revisión de los tratados internacionales que nosotros consideramos truchos, que hicieron rico a muchos fulanos aquí en este país. Porque los responsables políticos, ¿no es cierto?, de esos tratados que nosotros querríamos revisar, ¿no es cierto?, obtuvieron su prebenda. Y eso no cabe ninguna duda, pero ninguna duda. Porque ¿qué puede hacer que un chileno regale el cobre? O que permita, ¿no es cierto?, que se toque ese rubro que ni siquiera Pinochet lo quiso tocar. Y recuerdo las palabras del almirante Merino, que sostuvo que ese tema, el cobre, había sido aprobado por unanimidad del Congreso y por lo tanto ellos no lo iban a tocar. Y así fue. Fueron los gobiernos posteriores, de Elwin para adelante, los que devolvieron, ¿no es cierto?, el privilegio de explotación, ¿no es cierto?, de estos rubros a las compañías extranjeras explotadoras, ¿no es cierto?, del cobre, del litio. Y eso hay que decirlo, por Dios, porque la alegría no llegó por una razón bien simple, porque continuó administrándose por todos estos fulanos, entre los cuales tengo camaradas distinguidísimos, que hicieron del proyecto pinochetista, neoliberal, hicieron la mejor de las administraciones que se podrían haber hecho. No intentaron de ninguna manera cambiarlo, sino que lo afianzaron, como también afianzaron la Constitución de Pinochet. Y eso hay que decirlo con claridad, porque si hay una traición, es la traición del Partido Demócrata Cristiano y la traición de la izquierda de este país. ¿Por qué? De la derecha hemos esperado siempre lo que están haciendo, pero de estos otros que se dicen representantes del pueblo, que se dicen que sufren las mismas situaciones que nosotros, no es así. No lo hicieron así. Sepa usted, Jorge, Orlando, que la transición a la democracia fue negociada. Y en esa transición, 2 años antes de que se produjera la elección plebiscitaria, estuvieron metidos don Genaro Arriagada y el Enrique Correa, el chileno ese que se metió, ¿no es cierto?, de por medio. Ellos hicieron una negociación para generar un puente de plata entre militares a espaldas del pueblo. Yo no creo que sea malo establecer un puente de plata entre un gobierno autoritario o dictatorial, ¿no es cierto?, para recomponerlo con la sociedad civil, pero no a espaldas del pueblo. Y mucho menos estableciendo condiciones para el futuro. Porque entonces el proceso eleccionario posterior no fue más que un saludo a la bandera. Ya estaba todo cocinado. Y así fue. Y así pretende ser hoy día, en que los partidos políticos, y que no les creo nada, se ponen de acuerdo para seguir permaneciendo. Porque si bien hay muchos fulanos que no se van a poder repetir por estas leyes, ya están armando máquinas para mandar a sus delfines, ¿no es cierto?, a ocupar los lugares que ellos tenían. Ya se me Tremenda intervención de Atilio Gárate, ¿eh?, con bastante crítica, así que bien, se te respeta, Atilio, por la posición. Frank Padawan, deberíamos la próxima protesta salir con el artículo 5º, dice, y autoconvocar una asamblea vinculante donde echemos como ciudadanos a todos y generar un nuevo gobierno escapando de las cúpulas piramidales. Gustavo Alberti dice, si Orlando expresara la soberanía recae en la patria, ¿también le molestaría a don Atilio? Sigamos. Claro. Son cosas distintas, patria, sociedad, nación, son cosas distintas, muy distintas. Perfecto, porque es un tecnicismo, digamos, es un tecnicismo que lo manejan. Es un tecnicismo de abogados. Por ahí va la cosa. Ya. Yo me limito.
Rodrigo Inostroza pregunta, ¿la expresión soberana y el libre ejercicio de organizarse en cabildos, cuerpos sociales, intermedios, movimientos políticos? Orlando Castillo. Claro que sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y en eso convalido con Atilio, en orden a considerar que lo vamos a decir en términos muy simples. El poder constituyente, al ser precisamente constituyente, no está amarrado por el poder constituido. Si es muy sencillo. Esto es de derecho político no es una y de derecho reforma constitucional. Claro. ¿Qué pasa? Que esta tiene una camisa de fuerza que mientras el 135, inciso final, señala que los tratados internacionales, por ejemplo, no pueden ser tocados, es una camisa de fuerza. Claro. Y no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Y un poquito una cosa al margen, si me permite, Jorge. Adelante. Tengo entendido que en la votación que efectúa Movimiento Social Patriota, donde llama a la gente a manifestarse sobre los traidores de Chile, el señor Enrique Correa tiene una altísima votación. Que no. No me cae duda. No me cae duda. No lo pongo en duda. Para nada. Atilio. Bueno, oye, estoy que me inscribo en el movimiento patriota. Oye, la verdad es que hoy día. Oiga, pero lo recibimos, pues, venga para acá. La cosa hoy, Orlando, es transversal. Y es lo que ocurre con el movimiento social. Pues. En el movimiento social tú no puedes decir que sea un movimiento de los comunistas o que sea un movimiento de la izquierda chilena. No, que se han subido por el chorro, sí. Que todos quieren conducirlo, sí. Pero no es eso, no es eso. Es un proceso como yo nunca había visto y ni esperé ver. Fíjate que yo creí en un determinado momento que estaba viviendo en la toma de la Bastilla, oye. Estaba viviendo el proceso ese francés. Era emocionante, y tengo videos en los que estoy entre medio de la gente, con bebés, con niñitos de la mano, toda la cosa, y todos no sabían qué hacer, qué cosa. Realmente, oye, querían manifestarse, querían decir, oye, no queremos más, está bueno, por Dios. Claro ya que en la toma de la Bastilla, perdón que te interrumpa, Atilio, después vino la guillotina. Bueno, aquí hace falta, falta el ciudadano Robespierre. Bienvenido, Robert. Oye, bueno, la cosa es que hay en este proceso constituyente demasiadas interrogantes. Yo no le doy mucha, no es para cantar la canción nacional, ni siquiera con la aprobación de una nueva constitución. No creo que vaya a venir tampoco el proceso, porque ya el Longueira a la cabeza con la UDI gritaron de que el plebiscito no era posible hacerlo, ¿no es cierto?, cuando habían cuestiones más importantes como el COVID, ¿no es cierto?, y destinar fondos a un proceso electoral era un escándalo y qué sé yo, en fin, no quieren el proceso constitucional, ni quieren el devolver las plata de la AFP. Y ven, ¿no es cierto?, que en el retiro de este 10% viene el retiro después del 90%. Entonces, por ahí va la cosa, pues. Por ahí va la cosa. Y obviamente que ellos no quieren perder el privilegio de los beneficios que les da esta constitución, que les permite tener universidades, que de dónde sacan plata para financiar sus movimientos políticos, que les permite que la plata de los trabajadores les sea prestada, ¿no es cierto?, a quienes después van a financiar sus campañas electorales. Tenemos al señor Delano, que financiaba la UDI enterita. Y tenemos al señor otro que era beneficiado con las cuestiones minerales, de Socky Beach, que prácticamente tenía comprada toda la clase política. ¿No? Bueno, ahí nomás, como es la cosa. Perfecto. Enrique Moraga señala y dice, en la nación está contenido el pueblo, la tierra y el destino. El pueblo es el que ejerce el voto. Carlos Nicolás Palacio.
La soberanía recae en la nación, de Hito Barriga. Arturo Alejandro Salas dice, la Constitución se tiene que cambiar sí o sí, porque todas las leyes a beneficio de las personas se rechazan y se declaran inconstitucionales, dice Arturo Alejandro Salas. Después dice, recuperemos las sanitarias, las eléctricas, las carreteras y que los dineros queden en el país. Atilio Gárate. Bueno, el tema básico, ¿no es cierto?, que ha existido desde hace un tiempo a esta parte, es que hay una excesiva liberalidad, ¿no es cierto?, en la entrega de los servicios básicos, ¿no es cierto?, al sector privado. Hay mucha gente, esta fue la gran pelea de los años 70, ¿no es cierto?, así, prevalecía, ¿no es cierto?, el estatismo, prevalecía, ¿no es cierto?, las privatizaciones, o un Estado subsidiario. La verdad es que el sistema neoliberal ha funcionado, y ha funcionado muy, pero muy extremadamente bien, pero para un grupo muy reducido de personas. Ese es el grave problema. Entonces, simplemente hay que cambiarlo, porque las mayorías no se han beneficiado con el sistema neoliberal. Y ese sistema neoliberal está firmado por esta Constitución. Yo he visto que hay partidos políticos y movimientos y personeros políticos que andan dando clases de derecho constitucional y le hablan de derecho constitucional a la Junta de Vecinos que no entienden nada de nada, porque este es un pueblo ignorante, no puede ser más ignorante, chusma, inconsciente, decía Alessandro, y hoy día es peor, porque tú le preguntas a los jóvenes cuáles son sus derechos de trabajador y no lo saben. Saben que hay una inspección del trabajo y punto. No saben más acerca de sus derechos. Es más, no existe obligatoriedad de la enseñanza de los derechos básicos o constitucionales en el colegio, antes que los cabros salgan, ¿no es cierto?, a hacer elementos productivos. Este es un país desinformado, irresponsable. Entonces, cualquier democracia con un pueblo como el que tenemos nosotros, dentro de muy poco pasa a ser tiranía. Porque están gobernando sobre gente vulnerable, sobre gente que no conoce sus derechos, sobre gente que al no conocer sus derechos no va a pedir, ¿no es cierto?, sus beneficios como corresponde. Y todo le va a parecer una caridad del Estado. En términos de los servicios básicos, evidentemente que hoy día, en un Estado social de bienestar o de bienestar social, se requiere la recuperación de los servicios básicos. En cuanto a la educación pública, de igual manera. La Argentina puede exhibir una educación pública de calidad y gratuita, y otros países americanos también. El dicho del señor Piñera de que todo tiene su precio y que todo es pagado es mentira. Esto no es una empresa, un país no es una empresa. Un país es algo más que una empresa. Ferrocarriles del Estado no solamente puede medirse con su haber o debe, incluso desde el punto de vista de la seguridad nacional, tanto la Marina Mercante como el ferrocarril son importantísimos en rubros que no se pueden aquilatar económicamente. Está ya equivocado, Piñera, muy equivocado. Un país es más que una empresa. Perfecto. Enrique Moraga, vamos con la pregunta ahora, vamos a algunos comentarios y vamos con la pregunta para Orlando Castillo. Enrique Moraga dice, dinerocracia. Carlos Nicolás Palacio, más que partitocracia, vivimos en una plutocracia, dice. Claudia Pérez dice, el plebiscito es un tongo. Griselda Muñiz, pregunta, dice, ¿se puede invalidar todo logrado a partir del refichaje ilegítimo? Me imagino que ese es del año 2017. Orlando Castillo. Sería ideal. Respondiendo a lo que señala doña Griselda, el CERVEL, a través de una disposición transitoria de una reforma a la ley electoral, validó ese refichaje. Nunca vamos a saber a ciencia cierta si lo que se hizo fue de una manera correcta. No, yo te digo que fue chueco. Seguro que no. Imagínense. Entonces, pero en una nueva constitución o en una reforma constitucional dispuesta por el Movimiento Social Patriota, la tenemos lista. Vamos a hacer lo siguiente. Proponemos que las cámaras se disuelvan
y que de las 16 regiones que actualmente tiene el país, se elijan cada una nada más que a 2 senadores y nada más que las circunscripciones que correspondan, 3 diputados. Con esto rebajamos la cantidad exorbitante de 155 diputados con sueldos millonarios a más o menos 60 personas. Y el Senado, cerca de 35, 36 personas. Imagínense el beneficio fiscal en ahorro, en tremendos sueldos, secretaria, teléfono y un montón de asesores que no asesoran nada porque todo lo buscan en Google y después mandan un reportaje que ni siquiera hicieron ellos. Entonces, pero ojo, que esos senadores y que esos diputados vivan en la región a la cual van a representar. Mínimo. Con eso nos sacamos esta casta enquistada en la altura del poder y que a Chile, estoy de acuerdo con lo que dice un radio escucha, que esta plutocracia la sacamos de una vez por todas de raíz. Pero eso sería una reforma constitucional seria, ¿no es cierto? Al hueso, si me permite el término. Y la verdad que una reforma constitucional de ese carácter tiene que trabajarse, ¿no es cierto?, con la élite intelectual. Porque una reforma constitucional yo no creo que se pueda hacer, ¿no es cierto?, con un pueblo, y menos con el pueblo como el nuestro, que es desinformado y irresponsable. Tiene que tomar, y yo, no, mira, oye, Orlando, es tanta la decepción que siento yo respecto de la seriedad con que se ha tomado la reforma constitucional, que me permito recordar que la señora Bachelet puso al jugador de fútbol lo puso a cargo de las comisiones constitucionales de estudios. Perdóname, el cabro juega bien a la pelota, pero extraordinariamente. Pero de derecho constitucional no sabe nada. Es más, muchos abogados no saben nada. Y para hacerte más claro y preciso, yo creo que en cuanto a la reforma constitucional, debe producirse, ¿no es cierto?, una conversación seria entre gente que sabe de la materia. Todos los profesores de Derecho Constitucional deberían estar siendo convocados para discutir los temas, ¿no es cierto? Discutir los temas y plantear los temas importantes que después van a ir a un debate a la base social. Porque en este momento es un saco de gato y además la problemática que va desde el pago de la luz, la suspensión del corte de agua, ¿no es cierto?, hasta el cambio constitucional del Tribunal Constitucional. Entonces, no tiene sentido, esto no se dispara. Yo no veo por dónde este asunto puede terminar bien, el asunto constitucional. El apruebo va a ser un apruebo, pero ¿y de ahí para adelante qué? ¿Qué va a venir? ¿Discusión de qué tipo? ¿Respecto de qué elementos? ¿Se va a hacer todo de nuevo? ¿No se va a hacer todo de nuevo? Bueno, yo no sé, te pregunto, Orlando. Yo te pregunto tú, ¿cuál es la percepción que tú tienes, Jorge, respecto de lo que viene? ¿Me permite? Adelante, Orlando. El movimiento estima que el plebiscito es una falsa ilusión de elección. Estima, lamentablemente, que ambas opciones en el fondo no favorecen al Estado de Chile. Y fíjese usted que no es difícil aventurarlo porque lo que se requieren son 3, 4 reformas constitucionales en serio y no partir desde cero. Entonces el movimiento estoy de acuerdo, ha optado el movimiento por no ir ni por el apruebo ni por el rechazo. No podemos ir por el apruebo porque no sabemos el salto al vacío que podemos dar. Y tampoco podemos ir por el rechazo porque esta Constitución, en particular su orden público económico, que sé que Atilo lo maneja muy bien, no nos satisface, no nos llena. ¿Se fija? Entonces, me temo que
este proceso constituyente pueda ser una versión 2.0 lamentable de La alegría ya viene que nunca llegó. Claro, Mira, claro. pero los políticos juegan sobre sobre lo que hay. En cuanto a las presunciones de lo que pudiera haber, aquí hay un proceso ya convocado y que puede llevarse a cabo. Yo creo que no se va a llevar a cabo, pero no se va a llevar a cabo por las disquisiciones que haces tú o que pudiera hacer yo. No se va a llevar a cabo por los intereses económicos que hay de por medio. Porque el gran tema, ¿no es cierto?, en cuanto a la cuestión constitucional, es que se cambie y se limite el derecho a propiedad. Ahí está el kit del asunto, el derecho de propiedad. Y la propiedad debe servir a una finalidad social, que en este momento no sirve. Es absolutamente liberal, peor que liberal. Diría yo que es entreguista de los recursos del Estado, ¿no es cierto? Y que permite además, ¿no es cierto?, la explotación de los mismos productores del dinero, como los trabajadores, ¿no es cierto?, a los que se les pide el ahorro de los fondos provisionales y que se les prestan a los grandes millonarios a un 2-3%, que estos prestan a los retail a un 8, a un 10%, y que los retail vuelven a prestarle a los trabajadores a un 120%. Bueno, ese es el sistema que hay que cambiar. Esa es la parte medular de este asunto. Después habrán otras cosas, ¿no es cierto?, que los juristas podremos adicionar. Yo por mi lado pelearía una obligatoriedad de los fallos judiciales, de tal manera que no se produzcan estas vergüenzas, ¿no es cierto?, en que por un mismo caso, fallado con las mismas normas, a uno los dejan presos y a otro los dejan en libertad. Importante lo que dice Orlando Castillo, tu visión. Importante lo que dice Atilio, ¿eh? Con lo último que señala. Sí, por supuesto. Y quiero ir un poco más atrás. Mire, se llevan el país a manos llenas. Se llevan nuestro cobre, Lo están nuestro saqueando. litio, el trabajo de nuestra gente. Antes ocurrió con el salitre. Hay muchos Tomás North actualmente en Chile. Y son los grandes señores que se pasean en la altura del poder. ¿Para qué los vamos a nombrar? Son los enemigos de Chile. Son los enemigos del pueblo de Chile. Son los enemigos de la nación. Sí. De hecho, lo señala Pedro Pablo Cuma, dice, cleptocracia, dice, habla Pedro Pablo Guzmán. Rodrigo Nostroza dice, la pregunta, ¿la pega será notificar con rechazo, dado que no habrá plebiscito de entrada, y plantear un proyecto soberano, bien común y con un acuerdo político transversal inclusivo para rescatar Chile en lo político, económico y social? Lo valórico debe ser materia de escuchar las demandas organizadas y ganar la elección de octubre de 2021 y llamar a una asamblea constituyente con delegado elegido. Orlando. Interesante lo que dice Rodrigo, porque ¿cómo van a ser elegidos? ¿De dónde provienen los constituyentes del 2020-2021? Van a venir de los partidos políticos, porque dichos partidos políticos se oponen tenazmente a que los independientes participen de una manera real. Entonces, ¿quién va a conformar la convención constituyente? Quizás no van a ser los mismos diputados, porque tendrían que renunciar un año antes, o van a quedarse con el sueldo, dejando sus labores parlamentarias, pero básicamente eso ya está, perdónenme el término, se están sobando las manos. Los partidos políticos van a llenar la convención. Así es. Y precisamente el movimiento social era contra los partidos políticos. Y son los partidos políticos los que han fallado. Y todos los partidos políticos han sido, ¿no es cierto?, los grandes mentores de este asunto. Yo hoy te digo, en todo régimen democrático hay un sector que se llama de gobierno, ¿no es cierto?, de administración, y un sistema de oposición. Yo sostengo que en Chile no hay oposición, que Piñera ha gobernado sin oposición ninguna. Véase usted en el estallido social, se mandan militares a la calle y nadie reclama. Disparan contra la gente a la cara y nadie reclama. Hay un sistema policial instaurado desde el gobierno de la señora Bachelet para adelante.
cuestión que yo afirmo no solamente porque sea un contradictor del sistema neoliberal, sino que lo afirmo porque lo ha dicho también la Corte Suprema, lo ha dicho el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los abogados que actuamos en derecho penal. El control de identidad, la detención por sospecha y peor aún el delito que se estableció por si el fulano reclama contra alguna autoridad que está abusando de él, establecen un estado policial absoluto. Y por eso es que hoy en día hay abuso de la policía sobre la civilidad. Y yo me resisto a eso. Me resisto con fuerza. Por eso me cortan. Por eso me suspenden. Debe haber más gente que se vaya sumando a esta materia. Ahora, esto de los partidos políticos tiene su otra cara. Los partidos políticos son, en teoría política, de por cierto, los intermediarios entre la soberanía popular, ¿no es cierto?, y el Estado. Y son los llamados, ¿no es cierto?, a producir que la soberanía se exprese en los organismos del Estado. Vamos a ver cómo arreglamos eso. Tenemos que partir por ahí. Tenemos que partir por ahí. Perfecto, Atilio. Vamos a seguir avanzando. Hay hartas preguntas. La verdad que ha estado bastante comentado este streaming, así que Frank Padawan, no es quien vote, no es por quién vote, sino quién cuenta los votos. Y el CERVEL está corrupto con los refichajes legítimos, dice Frank Padawan. Enrique Moraga, Lagos está proponiendo un impuesto al retiro del 10%. Ricardo Lagos Weber. Rodrigo Nostroza hace una pregunta a ambos. La dicotomía hoy es globalistas versus soberanistas en el planeta, incluido Yusei. ¿Se acabó la disyuntiva izquierda y derechas? Atilio Gárate. La verdad es que todas las ideologías se cayeron, hombre. Hoy día no hay ideología. Hay un proceso de globalización que no está terminado, pero comienza a aparecer en el concierto internacional una lucha entre los poderes verdaderos, estables, conservadores, ¿no es cierto?, con los políticos emergentes, con los nacionalistas como Trump, como este mismo Piñera, que tiene más plata que Trump, según la revista Forbes. Y AMLO, que también se sacó la máscara, el mexicano, y Bolsonaro. Estos políticos, ¿no es cierto?, están estableciendo una lucha financiera y estratégica. ¿En contra de qué? De poderes establecidos, como la China, que ha impuesto su sistema financiero a nivel internacional, como la OMS, que obedece a los chinos y a la farmacéutica y a lo que Trump denomina el Estado profundo en Estados Unidos. Hay todo un proceso internacional financiero que nos afecta a nosotros. Yo pienso de que el problema de la pandemia, que estamos viviendo, obedece precisamente a esa pugna. Bueno, ya el tiempo dirá si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Ahora tengo el triste privilegio de haberle achuntado a varias cositas. Sí, está todo un clarividente, Atilio Gárate, ¿eh? Estoy como visionario, ¿no? Los análisis políticos son científicos y si uno los hace en forma estricta, tienen que dar resultados. Perfecto. Orlando Castillo, la respuesta a Rodrigo Nostroza frente a lo planteado. Rodrigo tiene toda la razón. Se acabó la mentira de dividir a la casta política entre izquierda y derecha. En realidad, el marxismo por un lado y el capitalismo por el otro no son dos más que ideologías o casi religiones de verdad reveladas, totalmente materialistas. Es decir, donde una es la contracara de la otra, pero siempre ha estado subyacente algo que ni la izquierda ni la derecha, que ahora se han sacado la máscara y que son solo un solo gran espectro, nunca han podido eliminar el sentimiento nacionalista en los países
que siempre sueñan o intuyen o saben que pueden ser soberanos. Apropiadamente, el presidente de Francia, Macron, dijo que en la próxima década la vertiente política iba a ser necesariamente entre nacionalistas y globalistas. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, a la cual estoy seguro que él mismo teme. Chile ha tenido dos grandes visionarios. Los dos han estado en el siglo XIX. En el siglo XIX, según dice el poeta Armando Uribe, el ejercicio intelectual del chileno fue el derecho y la historia. Y en el siglo XX la poesía. Así que cuando dicen que Chile es país de poetas, eso es cierto. Me refiero a don Diego Portales y a don José Manuel Balmaceda. Dos hombres brillantes, visionarios, que se adelantaron 50 y 100 años respectivamente al gobierno argentino de Juan Domingo Perón en orden a establecer un piso para su pueblo, que de ese piso se soñase hacia arriba, nunca hacia abajo. Bueno, sabemos en lo que terminaron, sus vidas lamentables, quiero decir sus muertes lamentables y sus vidas señeras para los nacionalistas del siglo XXI. No sigáis hablando tanto que podéis terminar mártir también. Okay. Aquí no perdonan, estos gallos matan por 50 lucas, así que imagínate. Sí. Oye, bueno, decirle a nuestros auditores que estamos junto a la compañía en el programa Status Quo, que es un programa que debuta el día de hoy, junto a la compañía, grata compañía de Orlando Castillo, abogado, y Atilio Gárate también, que ya es amigo de la casa, que también es abogado. Gustavo Alberti dice, si se crearon los multifondos, se aumentó el riesgo a un 40% sin proceso constituyente. Entonces, para que una nueva constitución, si la han modificado sin la aprobación del pueblo, es fácil ser buenista y tener un discurso social. Eso queda para un civil común y corriente, pero no para un abogado, dice Gustavo Alberti, ¿ok? Griselda Muñiz pregunta, ¿se puede invalidar todo lo obrado a partir del refichaje ilegítimo? ¿Sí o no, Orlando Castillo? Se puede, el asunto es comprobarlo. Recuerdo un fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, no es lo mismo, pero podemos relacionarlo. Me parece que en la Municipalidad de Tierra Amarilla, donde acarrearon la gente no vivía en dicha comuna, y aparecían, por ejemplo, 2.000 inscritos y en el pueblo habían 100, póngase usted. Y el Tribunal Calificador de Elecciones acuerdo, terrible. El asunto es responderle a doña Griselda que es difícil la comprobación. Más usted, como dice Atilio, están todos en contra del pueblo. El CERVEL, por supuesto, no es más que una máquina desde que se transformó en un consejo directivo y dejó de ser un organismo unipersonal. El CERVEL es del Gutenberg Martín, el CERVEL. Ahí metieron a varios del PPD. Oye, bueno. Adelante, ya. Antonio Acevedo, porque parece que estamos teniendo problemas de conexión, pues se escucha como entrecortado. Se le escuchaba un poco a Orlando Castillo. Antonio Acevedo dice, ¿será posible proponer a los señores de los acuerdos que en la segunda papeleta se incorpore una tercera alternativa como es asamblea constituyente de forma de emparejar la cancha? ¿Qué mecanismo usar para llegar a ello? Atilio Gárate. Mira, la verdad es que yo creo que el proceso como está, hay que continuarlo. Hay que continuarlo y ir por el apruebo. Obteniendo el apruebo, el día siguiente será otro día. Y veremos qué pedimos. Pero yo soy partidario de no hacernos problemas e ir por el apruebo. Y darle una paliza a aquellos que no quieren que haya nueva constitución. Y el argumento es muy simple. Esta constitución no sirve. Pero usted no sabe ni siquiera cuál es el artículo primero de la constitución. Será así, pero soy el que sufre los efectos. Y esto no sirve, señor. Hay que cambiarlo. Así de simple. Perfecto. Orlando, ¿tu mirada?
repito lo que dijimos antes. Lamentablemente no puedo ser tan positivo como Don Atilio. Desconfío mucho del proceso constituyente. Y la respuesta a la consulta que hace el radio escucha, se puede, se puede. El asunto es cómo. Eso. Qué bueno. Ok, Son como, ya, es como los gobiernos de unidad nacional, oye, Jorge. Todos proponen gobiernos de unidad nacional, pero ¿cómo juntáis a los milicos, a los comunistas y a los PPD? Es un saco de gato que no se entiende, estimado amigo mío. Aquí la verdad, hay que ir estimado, por los sanos. La política como, es el arte de lo posible, y lo sí, como posible lo es eso, plantean, una prueba, una prueba. perfecto, claro, como lo plantean ustedes, la verdad que es una bolsa de gato, como se dice, ¿eh? La verdad que Oh, claro que es una bolsa de gato, pues. Y yo te lo es- aseguro además porque lo he visto en las juntas de vecinos y lo he visto en los movimientos, ¿no es cierto?, donde se discute el asunto constitucional. Es una bolsa de correcto, gato. Y una cantidad de fulanos, de partidos muy claramente delimitados que tratan de apoderarse del movimiento social y exactamente, dirigirlo y manejarlo en términos de su interés, si todavía sigue lo mismo. ¿Sí? No hemos aprendido nada, nada. perfecto. Quedan ya 10 minutos de transmisión, estimados amigos. Se nos ha pasado, oye, la hora, más de una hora y media. Más de una hora y media y hemos tocado recién tres puntos de lo que teníamos en tabla. Así que vamos a tener que dejar algunas cosas para la próxima semana. Vamos a correr un poco más rápido con las acotaciones. Dice Enrique Moraga, la alegría llegó, pero a los globalistas de izquierda y derecha. Puso Salvador, dice, negarse a entender que este plebiscito no es constituyente, sino que constitucional y que queda muy claro en la ley 2021-200, artículo 135, es negar saber que es una simple manipulación que tuvo por objetivo calmar el estallido social. Salvador Todo es puso. para eso. Todo es para eso. Enrique Moraga, los cuerpos intermedios fueron reducidos a su mínima expresión con la Constitución del 80. Posteriormente, Claudia Pérez, la Concertación liquidó el poco patrimonio público nacional que Pinochet dejó en 1992. Se privatizó Codelco y con eso entró el poder globalista económico a Chile. Pedro Pablo Guzmán, insubordinación fundante, rebelarse contra el poder establecido por una revuelta social nacional y soberana. Carlos Nicolás Palacio, así es, por una revolución soberana nacional y socialista, dice. Leslie Saavedra, urgente reformar antes del plebiscito la votación del 2/3 al 50%. Bueno, genial. ¿Revolución con qué? Con tenedores. Tan loco. No, por Dios. No conocen, no han hecho ni el servicio militar. No saben lo eficiente que son nuestros militares, güey. Nos van a sacar la cresta. Perdónenme, esa es una locura. Puso Salvador. Chile es un país adoctrinado, por eso no conoce sus derechos. Claudia Pérez, educar y culturizar a un pueblo no es pasear una muñeca gigante por las calles. Fran Padawan, somos niños que no tienen derecho a asumir su dimensión política, no podemos decidir ningún aspecto importante de nuestras vidas. Recuerden, dice él, bien claro, recuerden que el movimiento No Más FP, miles de personas en las calles, la marcha de los pingüinos, etcétera, y no resolvieron nada. Este tipo de gobierno se llama representativos, que quiere decir elegir quién te represente como un interdicto, menor de edad o un esclavo. Tenemos que juntos recuperar la democracia, donde volvemos a ser mayor de edad y decidimos cómo está constituida nuestra sociedad, ser dueño y soberano de las decisiones de nuestro país y no un grupo pequeño del 5% de corruptos a emanciparnos. No, Frank, oye, espérate. Yo a mí me gustaría aprovechar esto que dice Frank porque es muy cierto. Adelante. La soberanía que es del pueblo y en lo que coincidimos todos los que hemos estudiado, ¿no es cierto?, derecho y que conocemos, ¿no es cierto?, la sana doctrina republicana y democrática, sabemos que la soberanía es del pueblo. Bueno, esta soberanía se delega, ¿no es cierto?, en todos los funcionarios, no solamente en el Parlamento, en el Poder Administrativo y también en el Poder Judicial, que en otros países son electos desde del sheriff para arriba. Así que los fiscales también son electos. El que se porta mal no se le renueva el compromiso. Aquí hay dos problemas, hay dos problemas graves que afortunadamente van en vía de irse solucionando. Uno, ¿no es cierto?, es la carrera política que hacen algunos fulanos, apoderándose y secuestrando la soberanía de grupos poblacionales importantes. Y
Y esto es sumamente importante porque al no tener límites de representatividad en los organismos, estos gallos generan maquinaria en términos de incluso llegar a asociaciones ilícitas. Este asunto hay que pararlo de frente. Una de las cosas que en una futura carta básica se tiene que establecer es precisamente la limitación de los parlamentarios de permanecer en el cargo más de un periodo o dos. Porque así además se le da la posibilidad a otros ciudadanos de que también cooperen y sirvan al país. Es como aquellos que lo han servido 30, 40 o 50 años se han adueñado de casi todo el aspecto productivo del país. Me hablaba de las pesqueras, alguien me tiraba las pesqueras por ahí para adelante. Es cierto, Perfecto. así es. Perfecto. Pero espérate, un segundito, dame un minutito más. Sí. La soberanía está secuestrada y la soberanía tiene que ser devuelta, ¿no es cierto?, al pueblo. Y esta es la única oportunidad que se tiene para poder, ¿no es cierto?, recapitular y tomar, ¿no es cierto?, de nuevo el control de la soberanía. Porque no es posible que la soberanía del pueblo solamente pueda ser controlada con elecciones periódicas cada 4 años o 8 en el caso de los senadores. La soberanía debe manifestarse diariamente, minuto a minuto, si es posible. Los parlamentarios tienen que responder, ¿no es cierto?, a sus electores, porque los electores son los dueños de la soberanía. Él no es más que un mandante, como un abogado lo es respecto de sus representantes. Por lo tanto, el control político del representado debe ser una preocupación preponderante en el futuro. Perfecto, Atilio. Voy a leer las últimas dos. Pues ya por los tiempos, puso Salvador, dice, permitiendo 2 cámaras ya se valía la existencia de las cartas. Y finalmente, para ir ya cerrando este programa, que el primer programa con el cual debutamos, Statu Quo, con la participación de Atilio Gárate y Orlando Castillo, ambos abogados, Enrique Moraga dice lo siguiente, Orlando, y por favor contestar esto y las palabras al cierre. Enrique Moraga dice, hay que incorporar a la gente en la discusión constitucional, es labor de los abogados educar al pueblo. Orlando Castillo. No se puede hacer en 2 meses. Sería ideal. Y tomo la palabra en el sentido de que la educación cívica, realmente educación cívica, sea desde, no voy a decir la primera infancia, pero ya en 8º año, 2º medio, 3º medio, una formación ciudadana integral. No hay manera de crear el nuevo país que queremos fundar de que la gente comprenda la dimensión importantísima del derecho, de la historia, de los orígenes comunes del país y del sueño futuro que podemos albergar dentro nuestro. Cuando el chileno comprenda que vive en una tierra privilegiada, que todo es riqueza en ella, el suelo, el subsuelo, el agua, el mar, el océano, la cordillera, el hielo, el desierto, podrá comprender que le espera un futuro digno del que merecen sus hijos y sus nietos. Y que la sangre derramada por estos 2 visionarios que nombré, Diego Portales, José Manuel Balmaceda, no puede ser en vano. ¿Cómo es posible que gente de tan bajo nivel intelectual, de tan bajo nivel espiritual y de pésimo grado de desarrollo incluso cognitivo nos pueda estar gobernando? No es posible. Solo es posible con el tremendo trabajo de constructivo que han hecho, no en los últimos 30 años, digámoslo así, en 180 años. Si al principio todos eran carreristas, después metieron con que Bernardo Higgins era el padre de la patria. Nos dijeron que Diego Portal era el enemigo nuestro, que José Manuel Balmaceda era el provocador de la guerra civil del 91. Es decir, las mentiras, eliminarlas a través de la educación, ¿no es cierto? Y ahí el chileno podrá comprender el futuro que le espera.
que tiene que evidentemente ser promisorio. Muchas gracias, estimado Jorge. Atilio, mucho gusto conocerte. Le agradezco a Alejandro, al señor director Alejandro Correa, la oportunidad que nos da y espero seguir viéndolo. Por supuesto. Este es un programa ya que se hace en forma estable, se empieza a transmitir todos los días sábados en el mismo horario, 10:30 de la noche. Así que, Atilio Gárate, por favor, la despedida al cierre, estimado amigo. Ya, pues un saludo para todas mis fans, seguidoras, partiendo por la Silvia que está en Valdivia, pues tan re lejos. Me pasé la cuarentena solo por acá. Oye, bueno, la cosa es que, oye, un gustazo, una hemorragia de placer, oye, Orlando, conocerte y escucharte. Yo creo que los chilenos no estamos tan lejos, cualquiera sea el partido o el movimiento que nos abrigue. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hoy día la pelea es transversal. Tú te vas a encontrar con que el Espíritu Santo se infiltró en el Partido Comunista, en el PPD y en otros partidos, y el demonio también se infiltró en los mismos. Así que tiene que haber aquí de nuevo una repartija de la baraja de nuevo, y te vayas a dar cuenta que dentro de muy poco quienes pensamos parecido y pensamos por el bien del país vamos a estar bajo el mismo techo y pateando para el mismo lado. A los auditores, a los televidentes, no sé cómo se le llamará esto del streaming, a los extremientos, no sé cómo se le llamará, vamos por el apruebo, que es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa. Los choros que yo atiendo ahí en la cárcel, o los que defiendo en juicio, dicen es lo que hay, abogado, es lo que hay. Bueno, el apruebo es lo que hay. Y tenemos que darle una zurra, pero tremenda, ¿no es cierto? Partiendo por ahí. Después del apruebo, veremos qué pedimos, porque con el apruebo ya no va a haber posibilidad alguna de que se corran frente a una nueva constitución, porque el problema que tienen en este momento la gente de gobierno es que no se dieron cuenta que este llamado a plebiscito, aunque sea tramposo, es vinculante. A nuestro amigo Radio Control de Chile, también a Alejandro Correa le quiero darle un abrazote también desde lejos, él es el que hace posible que estas palabras lleguen a mucha gente. Y a Jorge, un abrazo, y a su señora también. Con el anuncio de que, y con la buena aventuranza de que el programa está llegando a mucha gente y está siendo muy, en realidad todos los programas que están transmitiendo ustedes por el Gallo, la Radio El Gallo, está llegando a muchos lados. Y es cierto, en el extranjero es muy visto tu programa. Un abrazote, pues, y ahí es siempre a vuestra disposición. No, qué bueno, agradecerte las palabras, bueno, agradecer a ambos la participación. No es el último programa, recuerda, Tilio, vamos a ver si Orlando nos acompaña la próxima semana, eso va a quedar de acuerdo a la orgánica interna que tiene el Movimiento Social Patriota, lo irá a definir la orgánica, así que ha sido un agrado, agradezco los comentarios, tenemos más de 120 comentarios en este streaming, la verdad que, tal como dice Atilio, está haciendo un programa que está metiendo bulla. Muy bien. Estamos metiendo bulla, somos un medio que estamos invisibilizados. Agradecemos, de hecho, Salvador Puzo lo dice, nuevamente un programa de real calidad y muchas gracias. Gracias a cada uno de los auditores y televidentes que siguen las transmisiones de la www.radiomiradordelgallo.cl. Agradecer especialmente a Alejandro Correa, agradecer la posibilidad de que el programa Statu Quo se pueda transmitir y por el espacio que nos da, agradecer a mi mujer también, que es la persona que comparte las redes sociales, agradecer especialmente a Orlando Castillo, su buena disposición, un día sábado a esta hora, estando en un streaming, y a Tilio Gárate, por qué no decirlo, un gran amigo de la casa, así que a ambos y a todos los auditores, lo estamos viendo el próximo sábado en el nuevo programa. Muchas gracias, estimado amigo, buenas noches. Buenas noches. Buenas